Estamos en el canal Curso de Tesis. En esta oportunidad les voy a explicar una potente herramienta para graficar tablas cruzadas. ¿Sí? Esto se llama gráfico de barras apiladas, que es una forma visual súper fácil de entender para explicar una tabla cruzada. Fíjense aquí. Uh, Voy a ir haciendo el paso a paso y al final voy a ir con la interpretación para que se queden hasta el final del video. Aquí tenemos la satisfacción ambiental, socioambiental de gente que vive en México, que responde en una encuesta que hizo la UNAM sobre salud pública. Entonces aquí tenemos 4 estados de México, 4 zonas: zona centro, la Ciudad de México y el Estado de México, el norte de México y el sur de México. Esos son agrupados, ¿no? Varios estados se agrupan en zonas de México. Eso lo vamos a entender como una variable de segmentación socioambiental. Y tenemos las satisfacciones, ¿no? Yo agrupé ya previamente las zonas, los puntajes de gente que está insatisfecha, neutral y satisfecha. Entonces, de la unión de esto, acá cada zona de México corresponde a un 100%, que es lo que vamos a tener acá. ¿Qué es esto? Acá tenemos 100% para centro, para la Ciudad de México, norte y sur, y dentro de eso vemos los distintos porcentajes en las 3 posibilidades de satisfacción. Vamos por lo que nos convoca. Analizar gráficos, gráficos, cuadro diálogo antiguo, repito, gráfico, cuadro diálogo antiguo, barras. Tercera opción, apiladas, doble clic, restablezco. Aquí hay 2 cosas: eje de categoría, donde va a ir la variable independiente, ¿no? En este caso la variable demográfica, y el otro lado la condición que vamos a estar evaluando, ¿no? Que en este caso es la satisfacción. Región son las zonas de México. Vamos arriba a categoría. Pila es lo que va a ir adentro de la barrita. Y adentro de la barrita queremos que vaya la satisfacción agrupada en intervalos socioambiental. Ya está, aceptar. Y se nos abren estos 4 gráficos que grafican las 4 zonas de México. Antes de eso, inmediatamente doble clic y vamos a esta opción que se llama cambiar a escala 100%. Pinchamos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que queremos los porcentajes que sumen 100% para cada zona de México, en forma independiente del centro con el sur. El centro es 100%, la Ciudad de México es 100%, el norte es 100% y el sur es 100%. Y terminamos poniendo porcentajes. Esta opción que se llama ocultar etiqueta de datos de porcentaje no mostrados, lo llevamos a mostrados. Soy el profesor Javier Villar y este es el canal Curso de Tesis. Cerrar. Ahora sí, miren qué hermosura. Podemos ver, ¿no? Miren, lo que quiere la gente al final que ustedes le expliquen este gráfico. Cómo hay distintas zonas de satisfacción. Miren, lo verde es gente satisfecha y lo azul es gente insatisfecha. Miren, en el norte, un 38% de las personas que viven en el norte de México se encuentra satisfecha con los temas ambientales, de salud ambiental, y casi un 12% se encuentra insatisfecho. De modo inverso, la gente que vive en la Ciudad de México, ¿sí? Un 24,6% se encuentra satisfecho. Miren la diferencia de puntos porcentuales entre el norte y el sur, y en modo inverso, entre el norte
perdón, entre norte y la Ciudad de México, miren la diferencia en las zonas verdes, y la zona azul, que es gente insatisfecha, es un 25,33 para la Ciudad de México versus casi un 12. Vean la diferencia radical que hay entre la satisfacción que tiene sobre temas ambientales en el norte con la Ciudad de México. Todo eso que vimos en la tablita cruzada, esto que está acá, se termina en un gráfico que mucho más representa datos en forma más fidedigna. Si les gusta mi contenido, se suscriben y será hasta la próxima.